Eh, Vamos a dar inicio a esta primera sesión de nuestro seminario interdisciplinario de estudios de prensa y poder. Estamos de manteles largos este día, que nos acompañan la doctora Claudia Mellado y la doctora Mireya Márquez. También se está uniendo en este momento el profesor Guillermo Osorno, que está conectándose. Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Estamos ¿Qué tal? trabajando y dando la bienvenida. La sesión de hoy pues está dedicada a discutir este proyecto que se va a convertir en referencia, como todo lo que lidera Claudia Mellado, en el estudio de las comunicaciones y el periodismo, que lleva por título Beyond Journalistic Norms, Role Performance and News in Comparative Perspective. Vamos a estar platicando un poco de las ideas detrás de este proyecto, qué las motivó a editar este volumen y, por supuesto, hablar de los hallazgos y los aprendizajes que tendremos para el caso mexicano a partir de la lectura de este libro que pues realmente acaba de salir y estamos muy contentas de estarnos sumando a toda esta oleada de presentaciones que se está haciendo. Les presento rápidamente a la doctora Mellado. Ella es profesora titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Su investigación se focaliza en el estudio de culturas profesionales, prácticas periodísticas y estudios comparados. Es la investigadora principal del proyecto internacional Journalistic Role Performance, uno de los estudios comparativos más importantes en el campo del periodismo a nivel mundial. Su trabajo de investigación, que probablemente conocen, ha sido ampliamente reconocido por la comunidad internacional y extensamente publicado por prestigiosas revistas como Journal of Communication, Digital Journalism, International Journal of Press and Politics, Journalism, Journalism Studies, Journalism Practice, Social Media and Society, and Communication Theory. Su último libro, que es el que tenemos el honor de presentar aquí, fue publicado el año pasado por la editorial Routledge. Así que, bienvenida Claudia, pues sin más te dejo el foro abierto y otra vez gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Voy a compartir, puedo compartir una pequeña presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, adelante, por supuesto, sí. Ay, sí, no sé si se está viendo ahora. Ya se ve, perfecto. Sí. Súper. Bueno, primero que todo, darles las gracias por conectarse a esta sesión para conocer un poco más sobre nuestro libro Beyond Journalistic Norms, que lanzamos, como dices tú, el año pasado. Bueno, la fecha es un poco extraña porque en realidad es fines de 2020, pero el libro fue publicado como si fuera 2021. Me gustaría especialmente agradecer al CIDE y a todo tu equipo por esta grata invitación. Bueno, en primer lugar, contarles que todos los miembros de nuestro proyecto, proyecto que ha ido creciendo a lo largo de los años, trabajaron muy duro en este segundo libro publicado en el contexto del proyecto transnacional JRP o el Journalistic Role Performance, en el que participan hoy más de 40 países, alojado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que lidero desde hace ya 9 años. Nuestro libro Beyond Journalistic Norms presenta y Mireya les va a comentar más tarde también, presenta los resultados de la primera ola de nuestro proyecto y fue posible gracias a los esfuerzos y a la experiencia de muchos investigadores de todo el mundo. Que pueden ver acá. El libro incluye 7 autores de América Latina, de Europa y Asia. Estoy muy agradecida de todos los coautores por su gran compromiso y espectacular trabajo. Entre ellos la profesora Márquez, quien se encuentra hoy acá, como ella bien sabe, y nos ha acompañado al proyecto desde el día 1. Nuestros investigadores son una parte crucial de lo que hacemos y de lo que ustedes van a leer en las páginas de nuestro libro. Lo que me gustaría hacer hoy, en base a la invitación recibida por el CIDE, es otorgarles un breve resumen del contenido y argumento de este libro con el fin de motivar su lectura, por supuesto. Bien, entonces, decir primero que Beyond Journalistic Norms continúa el trabajo realizado por el volumen teórico que publicamos en el año 2017 junto a Wolfgang Donsbach y a Lea Hill-Müller,
el cual fue en su minuto la primera publicación que introdujo el concepto de desempeño de roles o journalistic role performance en la investigación periodística. Bajo el paraguas teórico de ese libro, Beyond Journalistic Norms avanza en la teorización sobre roles y aborda empíricamente la complejidad de las culturas periodísticas, centrándose en cómo los periodistas desempeñan distintos roles, cómo esos roles interactúan entre sí, y la medida en que la puesta en práctica o desempeño de estos roles difiere de las normas periodísticas entre culturas y dentro de cada una de ellas. Nuestra idea no era producir capítulos centrados en un solo país, sino más bien proporcionar una perspectiva genuinamente global, escribiendo capítulos basados en temas específicos, pero que cubrieran a todas las culturas incluidas en nuestro estudio. Ahora bien, aprovechando los diversos artículos que publicamos en los últimos años dentro del proyecto, que contienen tanto exploraciones más generales como del estudio, en este libro presentamos una visión mucho más integrada y fina de nuestros resultados, que también amplían el alcance de la investigación en general. Hasta donde tenemos, o hasta donde sabemos, este es el primer libro que proporciona datos empíricos y sistemáticos sobre la performance periodística de roles a nivel internacional, estudiando modelos de periodismo que tienden a ser analizados por separado. La mayoría de los libros vinculados al estudio de culturas periodísticas que existen y que son realmente buenos, habían abordado el análisis de los roles profesionales solamente desde uno de sus ángulos. Esto quiere decir analizando los ideales periodísticos y dejando en un segundo plano la perspectiva más performativa o práctica. Para superar entonces esas limitaciones, lo que hicimos en este libro fue analizar más de 30.000 noticias de 18 países, incluyendo Europa Occidental y Oriental, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos, como les había comentado antes. También realizamos numerosas encuestas con periodistas para explicar el vínculo y la brecha entre los ideales y la práctica y las condiciones que dan forma a dichas discrepancias. Quizás producto de lo mismo, este libro cambia el enfoque del estudio de los roles profesionales como clasificaciones binarias de ideales y comportamientos asumidos de alguna manera por defecto, a una visión de los roles profesionales como construidos socialmente y compuestos tanto de ideales como de prácticas significativas. El libro está organizado en 3 partes. La primera parte expone aspectos claves del proyecto JRP que no habíamos podido desarrollar en profundidad, ni publicar en profundidad en revistas académicas hasta esa fecha, debido a la normal falta de espacio que proporcionan las revistas. Para hacer entonces el trabajo más accesible a otros colegas, lo que quisimos hacer en esta primera parte fue describir en detalle cómo se organizó el proyecto, nuestro marco conceptual y nuestra estructura metodológica que fundamenta el estudio, así como los desafíos que hemos enfrentado a lo largo de todos estos años. La segunda parte del libro explora más bien la manifestación de los roles en la práctica periodística a través de un análisis de 6 roles profesionales específicos en el contenido de noticias entre culturas que reflejan de alguna manera los modelos principales de periodismo que se estudian alrededor del mundo. En esta segunda parte prestamos especial atención a la coocurrencia de los roles, a su interacción y a los patrones de hibridación que se encuentran en distintos espacios sociales y culturales. Ahora bien, también nos sumergimos en una exploración de subdimensiones y de indicadores específicos de las prácticas periodísticas, logrando también una visión más detallada de cómo se practica el periodismo en distintos frentes temáticos a través de distintos tipos de medios. En la tercera y última parte del libro
nos sumergimos más bien en la explicación de los factores que modelan el desempeño periodístico, es decir, que explican por qué ciertos roles se practican más en ciertos contextos organizacionales y sociales, analizando las influencias que pueden tener, ¿cierto?, un efecto significativo en diferentes tipos de prácticas, así como el vínculo entre los ideales periodísticos, la percepción del desempeño y la práctica final. En nuestro estudio nosotros partimos de una base general según la cual las misiones de los periodistas y del desempeño de sus roles pueden tomar muchas formas, y que a pesar de acuerdos generales que existen sobre el periodismo como profesión, la práctica periodística va mucho más allá de las expectativas normativas. Perspectivas etnocéntricas sostienen, ¿verdad?, que ciertos roles están más cerca de la idea de un periodismo de calidad y que por eso merecen más atención académica. En este libro nosotros argumentamos que los roles profesionales no son buenos ni malos per se, tal y como es posible observar frente a hechos que hacen noticia con un atractivo global, como ahora mismo la pandemia del COVID-19, que parece que no va a terminar nunca, o accidentes o terremotos, o también eventos más comunes como noticias de protestas o crímenes. Los roles profesionales son históricos, son altamente situacionales, no son mutuamente excluyentes, por lo cual los periodistas deben adaptarse a dichos roles y desempeñarlos en respuesta a los contextos globales, pero también locales en los que ellos viven, y en un constante cambio que requiere relaciones específicas con los poderes fácticos y con las audiencias en distintos momentos. En este contexto me gustaría recordar que las noticias no son un resultado individual, sino un resultado colectivo, por lo que si bien periodistas pueden defender ciertas normas e ideales, ¿cierto? Ello no significa necesariamente que eso se va a reflejar en las noticias que nosotros recibimos, a menos que normas e ideales puedan hacer un perfecto match con las noticias, lo cual no sucede ni en la vida diaria ni tampoco en el contexto periodístico. Esta manera entonces de analizar las culturas periodísticas se aleja de idealizaciones pasadas que para lidiar más bien con preguntas sobre las variaciones en las prácticas profesionales y revelando las fuerzas que pueden guiar el cambio de la práctica periodística en el tiempo. Asimismo, considero que esta forma de analizar el periodismo también muestra que la idea de concebir a las culturas periodísticas como estáticas simplifica excesivamente la práctica del periodismo y de los medios. Ahora bien, muy brevemente, ¿qué fue lo que encontramos en este estudio? Bueno, en general, el estudio de la primera ola de nuestro proyecto muestra que además de la función básica de difundir noticias, no existe realmente un modelo único dominante de periodismo en el mundo. Ni tampoco existe un entorno organizacional ni social particular que puede garantizar el total desempeño de cualquiera de los modelos periodísticos analizados. Más bien lo que encontramos fue que las culturas periodísticas se basan en una combinación de roles en la práctica. Por ejemplo, nuestros resultados muestran que la variación del desempeño de roles periodísticos entre culturas no siempre puede atribuirse a países con el mismo sistema de medios o el mismo régimen político o la localización geográfica. La puesta en práctica de estos roles profesionales también varía dependiendo de momentos específicos en el tiempo, son contexto temporal o tradiciones periodísticas y por supuesto de la naturaleza de la propia noticia. Los periodistas en democracias avanzadas, por ejemplo, pueden ejercer un rol mucho más neutral en ciertos momentos, mientras que en otros pueden desempeñar un rol mucho más intervencionista, como sucedía en Estados Unidos en los días de la muestra y sucede también en tiempos más recientes. En general, tanto los países que no han sido teorizados como los que sí lo han sido, y me imagino que Mireia más adelante puede hablar más de esto, encontramos distintos niveles de hibridación en sus culturas periodísticas. Por ello consideramos y planteamos en este volumen que si bien la teoría de sistemas de medios
tiene un poder predictivo valioso a un nivel macroestructural de los medios, no siempre es la mejor opción a la hora de explicar el desempeño de roles periodísticos en nivel de prácticas y rutinas concretas, especialmente para ciertos modelos de periodismo. Nuestro estudio muestra que la teoría de sistemas de medios es especialmente útil para predecir roles más políticos. Así entonces, mejores circunstancias políticas y legales se asocian positivamente con la prevalencia del rol watchdog y cívico, mientras que ambos elementos tienden a tener una relación más bien negativa con el rol leal. Sobre estos roles, nuestros hallazgos revelan que los medios de comunicación entonces estarían siendo modelados por la sociedad y la política mucho más de lo que ellos modelan a la sociedad y la política. Pero sin embargo también encontramos que las economías liberales no solo aumentan el desempeño del rol leal, sino que también disminuyen ligeramente el desempeño de un rol más vigilante. En algunos países los periodistas pueden beneficiarse de estándares democráticos y de una libertad de prensa alta que les permita monitorear y vigilar a los que están en el poder y servir como de alguna manera moderador para expresar demandas ciudadanas, pero en otros, en cambio, la libertad económica no necesariamente garantiza más espacio para un rol de vigilancia cuando existen democracias débiles. Y asimismo encontramos que los modelos de sistemas de medios, en cambio, carecen de poder explicativo para otro tipo de roles, más vinculados al abordaje de la audiencia o a la presencia de la voz periodística en la historia. Con respecto a la concurrencia de los roles, encontramos una correlación significativa entre los roles más intervencionistas o activos de la voz periodística y el rol vigilante, pero solo en contextos más cercanos a un modelo pluralista polarizado. Además, encontramos que en regímenes autoritarios, que estos regímenes autoritarios, presentan una correlación negativa entre un rol más intervencionista del periodismo y un rol leal, lo cual nos revela que el uso de la voz periodística no parece siempre ser canalizada a través de objetivos meramente propagandistas. Otro hallazgo clave es que roles como el rol cívico y el rol vigilante están altamente interrelacionados, lo cual es esperado, pero no sucede en democracias liberales, no tanto en democracias liberales. Este acoplamiento de ambos roles se encuentra mucho más presente, al menos en el momento y en la muestra que incluye nuestro trabajo en democracias emergentes, lo cual también nos sugiere que cuando existe un Estado de Derecho más bien débil o instituciones débiles, el empoderamiento de los ciudadanos puede ir de la mano con un escrutinio continuo de las élites políticas. Ahora bien, en relación con el vínculo entre la retórica o ideales periodísticos y la práctica profesional, lo que encontramos es que la brecha entre ambos, entre la retórica y la práctica en el periodismo, existe en todos los países y para todos los roles, pero especialmente para los roles orientados al servicio público, lo cual nos revela de alguna manera que los periodistas son conscientes de las discrepancias que existen entre lo que ellos les gustaría o creen que hacen y lo que sus medios realmente hacen, y que más bien pueden utilizar distintas estrategias internas para hacer frente a esas discrepancias, ¿verdad? Ahora bien, basándonos en nuestros modelos conceptuales y si examinamos cada rol individualmente, lo que encontramos en este estudio y se analiza extensamente en este libro, es que la autonomía profesional no necesariamente conduce a un mayor intervencionismo, mientras que la falta de autonomía no necesariamente impide una voz activa periodística. En tanto, los periodistas pueden ser más intervencionistas porque son más autónomos, pero también lo pueden ser porque defienden causas específicas o porque existe alguna tradición de periodismo, de paralelismo político, en el contexto en el que se practica el periodismo. En términos de la relación entre los periodistas y aquellos en el poder,
nuestros resultados muestran que el rol de vigilancia tiene una presencia significativamente más alta que el rol leal a nivel global en el mundo, por lo que incluso si las fuentes oficiales son las que tienden a impulsar las noticias en cualquier país, esto no siempre se traduce en un apoyo explícito a las élites o a aquellos en el poder. También encontramos que no todos los gobiernos y líderes políticos son, en cambio, tratados con escepticismo, como dictaría la norma, ¿cierto? Mientras que los periódicos diarios de derecha e izquierda participan en un monitoreo más bien desapegado, más bien detachment, cuando realmente se trata de intervenir en su escrutinio. Lo que muestran nuestros resultados es que son los medios de derecha los que en el momento de esa recolección de datos tenían muchos más incentivos para ser antagónicos con el otro. Lo cual también muestra que, por supuesto, no todo periodismo fiscalizador contribuye a una accountability, ¿verdad? O a un apoyo a la democracia, y que el escrutinio puede ser desencadenado por el partidismo y no solamente por un servicio público como dictaría la norma. Los resultados también revelan, y hay varios capítulos dedicados a este tema, que el rol cívico y especialmente el rol de infoentretenimiento tienen una mayor presencia global que el rol de servicio. En efecto, el rol de infoentretenimiento es el rol más presente a nivel global. También encontramos que contra supuestos generales, el infoentretenimiento tiene una relación significativamente positiva y no negativa con la presencia del rol cívico y la presencia del rol watchdog en varios países. Además, la presencia de este rol de infotainment tiende a ser más fuerte en noticias políticas publicadas por una prensa elite, que más presente que la prensa popular en países tan disímiles como China, Irlanda y otros, mientras que no encontramos diferencias significativas en el desempeño de este rol de infoentretenimiento entre los medios élite y popular en países como Estados Unidos, por ejemplo. En democracias avanzadas como Estados Unidos, pero también Suiza o Irlanda, y también en regímenes más híbridos como Polonia o Rusia, la puesta en práctica de este rol de cívico en las noticias políticas es a su vez significativamente mayor en la prensa popular que en los medios élite. En conclusión, nuestros resultados muestran claramente cómo varias suposiciones, ¿cierto?, y normas estándares sobre las funciones del periodismo no logran explicar a cabalidad la realidad actual de la profesión. Y también evidencian que los periodistas cumplen propósitos que van mucho más allá de proteger a los ciudadanos de las malas acciones de otros o de proporcionar un foro para el debate público. Ellos también entretienen a sus audiencias y les dan consejos. Por lo mismo, si bien las normas son importantes y claramente positivas para construir discursos, ¿verdad?, en cualquier ámbito de legitimidad, y en este caso de legitimidad ocupacional, en nuestro libro argumenta sobre el grave peligro de pensar en el periodismo en abstracto y de hacer afirmaciones absolutas sobre la relación entre su práctica y conceptos que están muy anclados culturalmente, como la democracia, como la objetividad o la autonomía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. De verdad creo que es un parteaguas y sienta muchos retos para cómo habíamos estado estudiando el periodismo, todas estas variables politológicas que necesariamente tienen que cruzarse para entender mejor los contextos, y por supuesto la introducción de estos países que no corresponden necesariamente a los modelos de democracias avanzadas para entender mucho mejor los roles periodísticos y cómo se ejercen. Les voy a presentar a continuación a la doctora Mireya Márquez, que va a presentarnos una síntesis del capítulo que trata sobre México, entre otros países donde se compararon los roles periodísticos. La doctora Márquez es académica titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde es profesora de los programas de licenciatura, maestría y doctorado en comunicación. Es doctora en comunicación por la Universidad de Londres, Goldsmiths, y maestra en estudios sobre periodismo por la Universidad de Cardiff, en Reino Unido. Es miembro del SNI en nivel 2
y miembro del comité científico de importantes revistas internacionales como Journalism Studies, Digital Journalism, estudios sobre el mensaje periodístico. La doctora Márquez ha dirigido desde 2013 más de 20 tesis de posgrado sobre culturas y prácticas de periodismo en diversos sectores informativos y regiones de México y otros países. Ha encabezado el capítulo México de estudios internacionales de gran importancia en su campo, como la encuesta mundial a periodistas Worlds of Journalism México y Worlds of Journalism Bolivia, el estudio de roles periodísticos en la prensa, Journalistic Role Performance, y la encuesta a estudiantes de periodismo, Journalism Students Global. Bienvenida otra vez, Mireya, a este seminario. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Siempre es para mí un honor visitar el CIDE virtualmente, saludar a su comunidad, ¿no? Y antes que todo, pues, creo hablar por muchos de mis colegas cuando expreso mi solidaridad con su institución, con el CIDE, con su comunidad y con ustedes como profesores por las arbitrariedades que se han cometido, ¿no? Cualquier intento de desestabilizar la gobernanza interna de una institución debe ser denunciada por todos los demás. Dicho esto, me alegra ver que su resiliencia y que siguen haciendo estos importantes eventos. Lo primero que quiero decir, además de saludar obviamente a Claudia Mellado, colega, admirada colega y querida amiga, lo mismo que a Guillermo. Buenos días, Guillermo, mucho gusto de verte. Es que más allá de ser un libro, como dice Claudia, este ha sido un extraordinario proyecto de muchos años, ¿no? Estamos ahora en la segunda ola, cuantificando los nuevos datos, y a veces en el trajín del día a día, creo que hace falta detenerse y reflexionar lo que se ha logrado con este proyecto en términos, no solo en los hallazgos, sino también lo que supone, si me permiten compartir, y que es un poco lo que quiero compartirles el día de hoy. Para las editoriales, ¿no? Podemos ser uno de sus tantos libros, pero creo que uno de las grandes contribuciones de este libro en particular es que es de los pocos que incluye países del sur global que normalmente son excluidos de la mayor parte de la literatura, por así decirlo, en el mundo. La mayor parte de literatura comparativa compara países europeos con Estados Unidos, Canadá, Australia, es decir, democracias establecidas. Los demás países, si acaso empiezan a aparecer en algunos de estas investigaciones del sur global, aparecen como países para corroborar o un poco matizar, pero siempre tomando como eje medular constructos teórico-empíricos del norte global. Entonces, ¿qué significa eso en términos de las aportaciones de este proyecto, ¿no? Que le decimos ya de cariño JRP, porque es Journalistic Role Performance. Pues es que esta investigación comparada nos ayuda a abandonar el relativismo. La literatura nos decía, ¿no? La literatura normativa sobre cómo debe ser el periodismo, pues que había un vínculo entre el periodismo watchdog y, por ejemplo, las democracias, que el infotainment, por ejemplo, en los años 90 y principios de los 2000 hubo toda una ola de trabajos investigativos que lamentaban el incremento, del infoentretenimiento en la política, sobre todo en la televisión. De alguna forma el infoentretenimiento se volvió el diablo, ¿no? El que había que huirle, el que afectaba la pureza de otros roles que, ojo, ni siquiera se llamaban roles en sí mismos, sino las funciones de la prensa, que es empoderar a los ciudadanos y también
como sabemos y nos repetimos, el rol del periodismo es ser contrapeso del poder. Pero justo porque lo repetimos tanto, muy pocas veces ya reflexionamos qué significa en términos empíricos eso de ser periodismo watchdog. O sea, ¿en qué consiste ser el periodismo vigilante que debe criticar al poder, que debe ser el contrapeso? Creo que esa es una de las primeras aportes de este proyecto. Entonces, si nos vamos así en orden de las manecillas del reloj, el número 1, como vamos a ver, es la conceptualización de estos 6 roles periodísticos que, como dice Claudia, al principio se habían investigado cada uno por su lado. Y como ocurre con casi cualquier concepto, lugar o contexto, cuando solo analizamos y miramos una sola cosa, podemos caer en el relativismo de si no lo comparamos con otras cosas similares, digamos, podemos tener una falsa percepción de que tal fenómeno es más o menos peligroso, ¿no? Yo creo que el gran aporte de este proyecto es que esa enorme dispersión conceptual que había, que a veces le decían, por ejemplo, periodismo cívico, periodismo de servicio público, cada académico nombraba a fenómenos parecidos con pues un nombre distinto, ¿no? El hecho de que este proyecto venga y nombre a los 6 roles periodísticos, para mí es un gran avance, tan solo en lo teórico, pero además, pues ofrece muchas posibilidades de réplica, perdón aquí por la falta de acento, y desarrollo. Ahorita me regreso a esta lámina, pero aquí les muestro, ¿no? Por ejemplo, el rol intervencionista nos dice, ¿qué consiste eso de intervencionista? Empíricamente te da la oportunidad de medir los roles, de decidir en qué consiste en punto de vista, que en la nota, en la noticia de interpretación, que haya un llamado a acción, que se usen muchos adjetivos, que se use la primera persona. El hecho de operacionar, no nada más de nombrar algo, sino de operacionalizarlo, se imaginan todas las oportunidades que nos ha dado de comparar países. Puede que nada más en este rol haya países que se destaquen por el punto de vista o por la interpretación. Algunos tipos de noticias sí dan para que el periodista por sí mismo haga un llamado a la acción, etcétera. Es decir, empíricamente, el hecho de que en el libro se comparta en qué están consistiendo estos roles, me parece que es una enorme contribución para replicar, para aplicarlos y para dejar de tener esta dispersión conceptual. Porque además, los roles, créanme que llevo todos estos años pensando si hay otro rol. Y cada vez que pienso, en realidad son variantes de lo mismo, ¿no? Realmente creo que la gran contribución en este caso sí es toda de Claudia, ¿no? Es de haber pensado y operacionalizado estos roles. Aquí el vigilante y el leal, por ejemplo, ¿a qué le llamamos periodismo watchdog? Y ojo, porque este es uno de los roles más discutidos en la literatura. Lo mismo decimos que ser vigilante es el Watergate, ¿no? En México, la Casa Blanca de Peña Nieto, la gran estafa, no sé, todos estos reportajes, Panama Papers, etcétera. Y todas las mañanas, ¿no? Vemos a muchos reporteros, digo, no todos, valientes haciendo preguntas al presidente de la República, cuestionándolo, ¿no? El gran aporte de este proyecto es precisamente reconocer esas variantes de periodismo watchdog. No todo es el Panama Papers. En aquella práctica de cuestionar o incluso de reportar que otros cuestionan, digamos, ya hay un gradiente de periodismo watchdog que estos indicadores están reconociendo. Imagínense todas las oportunidades que podemos entonces tener de distinguir esto, ¿no? Por ejemplo, si informas
información sobre procesos judiciales, ¿no? O sea, el seguimiento, bueno, tenemos en México muchos casos, la duda, la crítica, la investigación externa, esto de uncovering es la denuncia. Luego encontramos que hay dos variantes, cuando está dudar, criticar y denunciar, viene de parte del periodista o viene de parte de terceras personas. Pero el punto es que tengamos indicadores que nos lleven, como el reporteo de investigación, a que a lo mejor en una nota están presentes todas las cosas o pueden nada más estar presentes dos elementos, ¿no? Eso nos permite medir y comparar qué tan watchdog es una nota con otra, un medio con otro y un país con otro. Y lo mismo con el rol leal facilitador. No es lo mismo defender y apoyar actividades que políticas, que dar una imagen positiva de la élite, ¿no? Pensemos en muchas de la prensa de los años 60 en este país, pero también se aplica cuando, no sé, México le gana a Alemania en el último mundial, ¿no? Y hay una suerte de patriotismo en los encabezados de la prensa. Eso también es ser un modelo leal facilitador. Compararse con otros países. En México tendemos a compararnos a lo peor, ¿no? Pero hay otros países en donde este orgullo nacional se manifiesta mucho, los triunfos nacionales, la promoción de la imagen de otro país, el patriotismo, ¿no? Entonces, fíjense cómo en cada uno de los indicadores nosotras ya estamos acostumbradas a hablar de los roles en general, pero es muy importante, creo que fijarnos y poner atención a cuáles son sus indicadores. Y lo mismo con los tres roles que tienen que ver con la audiencia. ¿Por qué con la audiencia? Porque se asume que, por ejemplo, el rol servicio trata a la audiencia como un cliente al que hay que servir o al que hay que aconsejar, ¿no? Muchas notas sobre COVID, por ejemplo, que nos dicen o que nos dijeron al principio de la pandemia qué cuidados había que tomar, qué tipo de mascarilla, de cubrebocas eran los mejores, a dónde están los módulos de vacunación, toda esta información útil que te da tips, que te sirve, podemos ponerla en este gran paraguas teórico llamado servicio, que ojo, precisamente a diferencia del rol watchdog o del rol leal facilitador que otros autores a variantes de esto le han llamado colaborativo, otros más propagandista, etcétera. Este rol servicio es uno de los menos teorizados en la literatura académica, ¿no? Le ponemos demasiada atención a las funciones que creemos que se establecen a partir del régimen político y del orden democrático y nos olvidamos que en tanto estructuras comerciales, los medios también juegan otros roles. El del infoentretenimiento, por supuesto, es el más teorizado porque, como les decía, se dice que en la literatura, amenaza a Pero de hecho, lo que este proyecto creo que hace y hace muy bien es poner a un nivel de audiencia el ejercicio de estos roles de servicio, ya lo expliqué. El infoentretenimiento, por ejemplo, consiste en la personalización, en un foco sobre la vida privada, en el sensacionalismo, en el uso de emociones y en el uso del morbo, en el que, por cierto, México en este indicador fue el más alto del mundo, porque incluimos al diario La Prensa en la muestra mexicana. El punto es que se ha hablado de, para mí, lo importante de este rol infoentretenimiento es que la literatura o se fija en la personalización de la política o se fija en el sensacionalismo o se fija en el uso de emociones. Entonces, como que cada indicador individualmente ha sido tomado por cada autor para mostrar que las noticias políticas cada día se han ido perdiendo seriedad y rigor, pero creo que es la primera vez que un proyecto con esta seriedad presenta una operacionalización más rica y diversa de un solo rol. Y lo mismo con el rol cívico, ¿no? Es también uno de los roles más normativos,
en el que se presentan las reacciones de los ciudadanos, las demandas de los ciudadanos, se les da credibilidad, se hace énfasis en el impacto local de los hechos, se educa sobre las tareas y derechos y obligaciones de la gente, se le da seriedad a las preguntas de los ciudadanos y sobre la información de las actividades ciudadanas, incluso el apoyo a los movimientos ciudadanos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Marcela Turati y otros muchos queridos periodistas en México, que van ellos mismos a acompañar a las mamás a las madres y familiares de los desaparecidos en las narcofosas. Bueno, ¿no? Por supuesto, muchos periodistas mexicanos han tenido que adoptar este rol de acompañamiento a los movimientos ciudadanos por la propia coyuntura que existe en nuestro país. Bueno, me extendí un poquito en esto para decirles que esta conceptualización de roles va a ser extremadamente útil para la literatura académica. Ya no se necesita ponerle otro nombre y el conocimiento solo puede ir creciendo más a partir de lo que ya existe, ¿no? No a partir de la de la conceptualización dispersa. Y por tanto, la operacionalización empírica me parece que no solo la teórica, sino la empírica que ya expliqué, pues es uno de las grandes contribuciones. Al mismo tiempo, todas estas escalas de medición han sido validadas estadísticamente por un comité científico internacional. Los 19 países participantes tuvimos que cumplir con muchos estándares de calidad, hacer pruebas interjueces. Por ejemplo, si usamos estudiantes, los estudiantes tienen que entender las variables a la hora de codificar el contenido de la prensa. Y bueno, se da se da mucho, sobre todo en América Latina, en México en particular, que hacemos análisis de contenido sin tomar todos estos pasos previos, sin validar nuestros instrumentos, sobre todo los de análisis de contenido. Y yo creo que en este proyecto sí se puede garantizar eso. Además de todo el procesamiento estadístico y de toda la creatividad que hay que hacer, imagínense ustedes, ante el enorme volumen de información que se genera de 19 países, ya no recuerdo ni cuántos medios son en total, y noticias, si no mal recuerdo, 33,000 y pico, todas las cosas y el tipo de preguntas de investigación que le podemos hacer a estos datos, ¿no? Entonces requiere incluso muchísima creatividad, saber pues qué tipo de prueba estadística necesitamos para poder explorar y para que muchos de los hallazgos que emergieron en este libro pudieran cristalizarse. Por tanto, tantos datos nos dieron una enorme oportunidad de publicaciones, ¿no? En lo personal, pues participé en proyectos donde comparamos a los países latinoamericanos y cómo se manifestaron estos roles, luego por clústeres de países que tenían algunas similitudes en cuanto a la presencia mayor de un rol y la menor presencia de otro rol, porque bueno, ahí pudimos dilucidar que la hibridación era la característica por default de las culturas periodísticas. Nuestra tentación a clasificar y encasillar tal y tal país pertenecen acá, mientras tal y tal país se difuminan cuando tienes esta enorme variedad y la hibridación como el estatus, como la situación por default de la mayor parte de las culturas periodísticas. Y también empezamos a introducir en muchas publicaciones previas al libro y en el libro, ¿cuáles son los factores a nivel macro, meso y micro que predicen precisamente el desempeño de roles, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en mi caso, el rol watchdog y las dos variaciones que encontramos, que es un
watchdog más intervencionista con voz más activa del periodista y un watchdog un poco más pasivo, vamos a decirle, más distanciado, que es aquella crítica donde se publica lo que terceras personas denuncian, critican o cuestionan. Pero además una de las enormes contribuciones pues es el estudiar la famosa brecha, el deber ser contra el ser. Eso que los periodistas reclaman siempre, que los entrevistas, ¿no? Que a veces en ocasiones se sienten regañados por los académicos y te dicen qué fácil es para usted decir, sí, ese es el deber del periodismo, pero en realidad, ¿no? Dos puntos. Nosotros somos, o el proyecto es consciente de eso, y de que en países desde Finlandia hasta China te dicen que hay una brecha entre el deber ser y el ser. Pero entonces el paso lógico es decir, ok, ¿cuál es la brecha? ¿En dónde está peor la brecha, no? ¿Dónde está más amplia la brecha? El poder medir lo que los periodistas dicen que hacen contra lo que hacen en esos mismos medios, también me parece que es una de las grandes contribuciones del proyecto. Y por supuesto la investigación comparada que ya decía, que nos ayuda a abandonar el relativismo nacional, que considera además más variables en juego, porque a veces también comparar entre países lo que nos da es la falsa idea de que cualquier diferencia que encontremos entre un país y otro se debe a las diferencias solamente nacionales. Y puede que sí, que las diferencias sean estadísticamente significativas, pero si no introducimos variables de otro tipo, siempre vamos a concluir que México es distinto a todos los países porque es único e irrepetible. Y no, ¿no? A veces la prensa mexicana puede tener más en común con la húngara, polaca o qué sé yo, siempre que cumpla con estas otras y otras características de tipo macro y meso. Bueno, Claudia ya habló un poco de las aportaciones teóricas del proyecto, ¿no? No me voy a detener en este gran aporte, ¿no? De que pues el periodismo es fluido, dinámico y que además los roles interactúan. En el capítulo que tuve a bien encabezar sobre los roles watchdog y leal facilitador en los 19 países, uno pensaría que pues las noticias de leal facilitador y las watchdog pues son antagónicas, ¿no? Y descubrimos que no, que en temas, por ejemplo, de seguridad nacional, en temas que involucran al ejército, de hecho, los roles concurren y los roles interactúan. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en una misma noticia, ¿no? Puedes criticar, puedes apoyar a un político y criticar a otro. Puedes alabar la política pública mientras criticas otra. Entonces, esto que ahorita nos parece como tan natural o tan obvio, en la literatura académica no se reconocía como un fenómeno, esta fluidez, este dinamismo y sobre todo esta interacción que tienen los roles. Y la otra son los subroles que ya nos mostró en esta ilustración. Lo que nos permite tener esos indicadores es conocer cómo hay subroles también que se empiezan a manifestar. Algunos se activan con la interacción de otros roles, como por ejemplo cuando la voz del periodista está alta, entonces pues podemos tener quizás un periodismo watchdog intervencionista más intenso y así. Por tanto, hay variación intrarrol. Así que siempre podemos hacer un zoom in y zoom out, referirnos a los roles en términos generales para comparar países, pero luego si queremos saber de veras por qué México está igual que Suiza o qué sé yo, ya podemos hacer un zoom in para ver qué características inherentes a los roles son las que explican esas diferencias. Y por tanto, pues encontramos varias cosas, ¿no? El impacto a nivel noticia, con lo cual se comprueba la fluidez, el dinamismo y la interacción. Es que, por ejemplo, el tema de la noticia, ¿no? Si es sobre asuntos sociales, si es sobre política, si es nota roja, si es nota sobre judicial, si es sobre
economía, etcétera. O sea, el tema, el uso de fuentes y el foco geográfico de la noticia, pues también afectan el desempeño de ciertos roles y por ello son contextuales. Por ejemplo, ¿no? Entre más local la noticia, el foco geográfico es noticia local, más empieza a activar la presencia del rol al facilitador, por ejemplo. Si no tuviéramos estas variables, dado que las prensas que escogimos y los periódicos son de índole nacional, si no hubiéramos insertado la variable foco geográfico, era muy difícil entonces averiguar esto, ¿no? Lo cual despierta la oportunidad de ahora ir a indagar o ir a aplicar esta misma metodología a los medios subnacionales o locales. Evidentemente, otras variables de tipo meso, que ya nos habló Claudio un poco, también son predictoras de algunos tipos de roles. La orientación del mercado, o sea, el ser prensa popular contra prensa de élite puede activar más o menos algunos tipos de roles. Por ejemplo, como se podría esperar, la prensa popular pues va a tender a tener un poco más de infoentretenimiento, pero no tiene impacto alguno en la presencia de los demás roles. Y pues la propiedad estatal, es decir, que los diarios sean propiedad del gobierno a que sean privados, va también a afectar el desempeño de algunos roles como el watchdog y el leal facilitador. Y a nivel macro, el tipo de régimen político, económico y esquema de libertades pues también afecta los roles, sobre todo aquellos los más normativos, ¿no? Los más teorizados. Por ejemplo, el watchdog y el cívico. Bueno, ya para terminar, algunas notas sobre México. En México participamos, bueno, con este corpus que la mayoría de países hizo entre 2012 y 2015. Para el caso de México teníamos pues que tomar una muestra comparada una muestra, construida de 2 años, 2012 y 2013. Participamos con la jornada Reforma a la Prensa, el Universal y el Financiero. Y aquí sí voy a hacer una acotación porque en aquella ola fuimos el país con mayores notas, 4,480. Se sobrerepresentaba tanto México y encontramos también que el Financiero y el Universal presentaban prácticamente ningún rol, 000, que los retiramos de la muestra para quedarnos solamente con Reforma, la Jornada y la Prensa, con casi 3,000 notas. Aún así fuimos de los países con más noticias, y no es el país con más noticias, que volvemos a ver para la segunda ola la misma tendencia. Ahora tenemos 12 medios, no solo diarios, también tenemos online, radio y televisión. Para la segunda ola en México tenemos 7,905 notas de 12 medios. Solamente del año del 2020, de una muestra construida de 2020, en donde además notamos que, por ejemplo, la prensa impresa dejó de publicar muchas páginas por el tema de la pandemia. Bueno, por supuesto, los países participan con distinto número de medios, ¿no? En México participamos con 5 diarios en la primera ola, que luego se redujo a 3, y con 2 en la segunda ola. Otros países también tienen 12 medios, y sin embargo, su número de notas es considerablemente menor. Nada más con este datito, ¿qué podemos decir del periodismo en México? Pues que somos, como ya lo habíamos venido viendo en muchas investigaciones cualitativas y cuantitativas de periodistas, somos un país de maquila, que prefiere la cantidad sobre la calidad, que tenemos un periodismo de muchas notas y de muchos temas en vez de pocas notas a profundidad. Eso sí, no creo que sea un fenómeno latinoamericano. En diversas encuestas, cuando le preguntas a los periodistas mexicanos cuántas notas producen al día y a la semana, nuestros últimos resultados indican que es considerablemente mayor que otros países en América Latina.
Y esto a nivel de análisis de contenido, evidentemente se tendría que corroborar con otra metodología, etcétera, pero da indicios de que pues somos un país muy maquilero, con muchas notitas chicas, ¿no? Recuerdo que en esta primera ola, mis estudiantes me decían precisamente que se frustraban mucho porque me decían que por qué en vez de meter todas estas 5 pequeñas notas en una sola nota larga, tienen que ponerlo en 5, con 5 reporteros, mejor que firme la nota los 5 y que se haga una nota a profundidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es como dato al margen. Aquí les voy a poner comparativamente cómo se ve México respecto de otros países, ¿no? El rol más presente es el rol intervencionista, seguido del watchdog y seguido del cívico. Pero pues con quien hay que compararlo es con los países de al lado. Hay demasiados datos para irnos uno por uno. Solo les podemos decir que Estados Unidos, sí, como había dicho Claudia, es uno de los países con mayor intervencionismo, que es el país donde teórica y conceptualmente más se desarrolla el tema de la objetividad y el distanciamiento, ¿no? Y con este proyecto, pues, nos ayuda un poco a desmitificar ese hecho. Tampoco Estados Unidos es el país con mayor nivel de periodismo watchdog. De hecho, así visto como el watchdog general, pues estamos prácticamente igual que Estados Unidos, ¿no? Y Grecia, España, son países que tienen mucho más, y Polonia mucho más periodismo watchdog. Por eso les digo que hay que introducir muchas más variables para saber qué explica estos resultados. Y lo hicimos en el resto de capítulos, ¿no? Les estoy poniendo, digamos, una de las tablas más fáciles de entender. Afortunadamente el rol de facilitador pues es uno de los más bajitos en todos los países, excepto en Cuba, donde 3 de cada 10 notas presentan ese rol. En el rol cívico también somos uno de los países un poco más altos. Ahí sí Estados Unidos no se alza con su tradición de periodismo cívico, y luego precisamente le sigue Rusia, México también. El rol de infoentretenimiento no tenemos tan alto en México, y el rol de servicio pues lo tenemos bajito, al igual que todos. ¿Qué significa esto? En rol intervencionista, México está entre los 5 países, junto a Brasil, con más bajo índice de este indicador. Es decir, sí tenemos quizá muy acendrada nuestra cultura periodística, que el periodista no tiene voz en su reporteo, ¿no? Un periodista que entrevisté para mi tesis doctoral hace ya muchos años, creo que lo podría resumir muy bien. En mi medio me dicen, tú no editorialices, tú remítete a describir los hechos, ¿no? Y creo que esto es algo que nuestros periodistas, al menos de la prensa impresa nacional, asumen. En cuanto a, ya voy a terminar por si me estaban, ok, ahorita. En cuanto al poder, ya vimos, está entre los 5 países con mayor presencia del rol watchdog, aunque, ¿no? Sí, con 0.9 significa que solo en 1 de cada 10 notas aparece algún indicio de este indicador, pero sobre todo, ¿no? La variante pasiva del rol watchdog. Y pues ya vimos que la prensa nacional ya casi no es leal al poder, al igual que en el mundo, excepto en Cuba. Sobre la audiencia, está entre los 5 países con mayor presencia de rol cívico, pero no está ni entre los de mayor infoentretenimiento ni de servicio. Como vimos, en general los niveles son bajos. Y sobre la brecha entre el deber ser y ser, en México no pudimos, bueno, ¿qué aprendo? De la primera ola no alcanzamos el mínimo de periodistas en la primera ola. La metodología era un envío de una encuesta en línea. Registramos todas las notas firmadas por algún periodista en estos medios, y luego obtuvimos su correo, les enviamos una encuesta,
y realmente solo nos devolvieron unas 20 o 25 encuestas y necesitábamos mínimo 100. Por tanto, en México nos quedamos fuera de, pues de los papers que medían la brecha. Ya para esta ola diversificamos nuestro método, ya en la segunda ola ya pudimos, gracias a que nos tuvimos que corretear y entrevistarlos por Zoom, ya pudimos obtener entrevistas donde ahora sí vamos a poder medir la brecha y en qué tipo de medios se cristaliza más. Pues eso sería todo por el momento. Les agradezco muchísimo. Ojalá lean no solamente el libro, sino los papers referentes al libro con nuestro muy buen amigo Sci-Hub, que nos permite la descarga de diversos artículos si es que no están suscritos en su biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireya. Sin duda, pues ahí está la invitación a seguir profundizando en eso. Nos dejas muchos datos para reflexionar y para ocuparnos del caso de México y trascender estas visiones normativas. Rápidamente le voy a dar la palabra a nuestro querido profesor del programa de periodismo y colega, amigo Guillermo Osorno. Él es editor, escritor y periodista. Estuvo al frente de la revista Gato Pardo durante 8 años. Es guionista y locutor del podcast LGBTQ, El futuro es nuestro, colaborador de The New York Times y Gato Pardo, entre otros muchos medios en los que ha participado. Bienvenido, Guillermo, y de verdad muchas gracias por haber aceptado participar con nosotras esta mañana. Muchas gracias, Grisel. Muchas gracias a todos los panelistas. Primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido por la invitación para comentar este proyecto, el cual no tenía conocimiento hasta que me pude asomar gracias a la publicación del libro. Y en cuanto comencé a leer el planteamiento, me di cuenta, digamos, no lo necesita decir Claudia, sino que es evidente que es un proyecto de una envergadura enorme. O sea, como ya se ha dicho, involucra a muchos países, involucra una conceptualización muy profunda, involucra una enorme cantidad de datos y rara vez se ve en los estudios de periodismo algo que tenga esta magnitud. Así que les quiero agradecer muchísimo este esfuerzo y la invitación para comentarlo. Voy a hablar desde el punto de vista de profe de periodismo, pero también de periodista y editor. Y para comenzar a decir que la hibridación de roles, como la plantea el estudio, pues no solamente es entre periodistas, sino en la carrera profesional de cada uno de nosotros. Uno va desempeñando también a lo largo de la carrera estos roles que están aquí expuestos y que no solamente, digamos, o sea, que uno va cambiando también de acuerdo a las circunstancias y se va teniendo que adaptar a cada uno de estos roles y por lo tanto esta conceptualización sirve ya para comenzar, para reflexionar, digamos, las propias trayectorias periodísticas y mirar que uno hace pues varias cosas al mismo tiempo, aunque en su cabeza tenga la normatividad de que solamente debe de hacer una. Esto también me hace pensar en que la otra contribución del libro es liberarnos de algún sentido de esta normatividad pesada que heredamos de las escuelas de periodismo y que de alguna manera también es la ambición periodística de los que comenzamos a estudiar periodismo y ejercemos el periodismo. Esta normatividad en donde el papel de watchdog es el papel predominante. En el libro pues queda claro que hay muchísimos más roles que desempeñar, que los roles desempeñan distintas funciones en distintos momentos y en distintos países y que esa normatividad es relativa. No quiere decir que sea menos importante, pero que sí es relativa y que podemos pensarnos a nosotros mismos de manera completamente fluida
de manera híbrida, y eso me llama mucho la atención y me gusta mucho del planteamiento de este libro. Otra cosa que también hace el libro es que en cierto modo desbanca o critica este ideal del periodismo norteamericano, que heredamos también. Bueno, yo estudié en Estados Unidos periodismo, pero que es un mito, bueno, pues sí, es un mito construido también por los propios practicantes de periodismo en Estados Unidos. Y me llama mucho la atención incluso las conclusiones sobre cómo se ejerce el periodismo en Estados Unidos y cuáles son los roles predominantes, para poner un poco de contexto mundial a lo que hacen en Estados Unidos con respecto a lo que hacemos en otros países, y que no nos vengan a leer la cartilla a todos los demás periodistas. Eso también me parece muy interesante, esta relativización del papel del periodismo, de los papeles en el periodismo de Estados Unidos, y de la importancia relativa de otros papeles en distintas partes del mundo, lo cual lo hace también ya una contribución de este libro muy excitante, digamos, para poder pensar nuestro trabajo en relación con el trabajo en otros países. Me gusta muchísimo, porque también me ayuda a pensar la manera en que están definidos los roles periodísticos. Me parece que está esta definición entre, digamos, estas tres grandes áreas como de servicio, ya no me acuerdo muy bien, pero está en este esquema que presentaron, en donde hay tres áreas delimitadas, y de donde salen otros roles periodísticos. Me parece también que es muy claro y está sumamente bien planteado. Por otro lado, se dijo, y también me parece muy importante, la inclusión de países en este estudio que normalmente no vemos en los estudios periodísticos. El hecho de que haya, por ejemplo, comparaciones entre Cuba, Irlanda o Estados Unidos es algo totalmente novedoso. Uno de nuevo está educado a mirar el periodismo como un producto privilegiado en Europa occidental y en Estados Unidos, y me parece sumamente interesante preguntarse acerca de cómo se practica en Hungría, en México o en Cuba, para repetir el país, porque eso nos da también muchísima luz acerca de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Por otro lado, me gusta también esta idea provocadora de que las normas y los ideales del periodismo nunca hacen un perfecto match, como se dijo, entre la práctica del periodismo como tal. Es muy importante, si bien, digamos, es muy importante tener un foco, un faro para guiar la práctica periodística, sobre todo, bueno, y está, digamos, en cada uno de los roles periodísticos, pero sobre todo, digamos, para las actividades de periodismo de watchdog, pues no siempre las normas y los ideales de las prácticas corresponden a la realidad, y esta es una perspectiva también pues muy interesante y muy reveladora del libro. Otra cosa que es interesante es mirar que estos roles de los que habla el libro, pues no son normativos en la mayoría, sino que más bien son roles construidos socialmente. Son roles que las sociedades se asignan, y las empresas periodísticas y las sociedades asignan a los periodistas, y los propios periodistas asumen, y es la combinación entre poder, empresa y audiencia, en donde se van generando estos roles de manera muy dinámica y fascinante,
y esta comprensión también del trabajo periodístico como una confluencia de todas estas dinámicas hace que uno pueda entender su papel de manera distinta. Y eso también me parece una contribución fundamental. Otro de los hallazgos también que me gusta de este libro es que no existe un modelo dominante. De nuevo, parecería, digamos, de acuerdo con la norma, de que habría un modelo dominante que se practica de manera preferente, porque ese es el papel del periodista y del periodismo asignado por quienes ejercen una supuesto liderazgo sobre este papel que es concebido como incomodar al poder, cuestionar al poder, y ese no es el rol dominante. Incluso en Estados Unidos también me llama mucho la atención las conclusiones que vi, que pues tampoco es el rol dominante. Y esto también aclara mucho acerca de la realidad de la práctica periodística en todo el mundo. Otra cosa que me llama la atención, pero esto quisiera ver si podían profundizar un poco más, es un poco más sobre el papel del mercado y las audiencias en el periodismo. Estamos en una época en donde obtener más clics mejora, digamos, la perspectiva económica de las empresas periodísticas, y esto hace que se ejerza el periodismo de una manera particularmente con el ojo visto en la audiencia, en donde el periodista sería como una especie de canal simplemente como una persona que estaría canalizando los deseos de la audiencia para satisfacerlos a través de las notas. Y quería preguntarles, en fin, cómo esta parte de la ecuación de la sociedad y del ejercicio periodístico afecta algunos de los roles. También se discutió, aunque me gustaría también un poquito de profundidad sobre el papel de la tecnología y cómo va cambiando los roles periodísticos también. Algo se menciona en el libro se menciona en el libro de que siempre tenemos esta sensación de que los avances tecnológicos van a acabar con lo que conocemos como periodismo, pero en realidad va modificando. En cuanto a las conclusiones específicas sobre México, pues me da, también son cosas muy interesantes lo que dice Mireya. Me llama mucho la atención de que el rol intervencionista aparezca tan poco, tan bajo, cuando tengo la impresión de que en México las columnas de opinión, pero sé que no contaron las columnas de opinión, pero las columnas de opinión en México desempeñan un papel desproporcionadamente alto en relación con la información que se ofrece. Incluso los sueldos en los periódicos están, digamos, la retribución económica que las empresas periodísticas le dan a los columnistas y a los periodistas en algún punto es completamente desproporcionada, y quería preguntar si eso se tuvo en cuenta sobre el rol intervencionista del papel del periodismo mexicano. Me da gusto encontrar también que los roles de watchdog y de periodismo cívico aparecen también altos, y eso creo que ha sido una contribución de los propios periodistas, la verdad, que ha sido, que es en los últimos 15, 20 años, hemos visto un impulso de los propios periodistas por que estos dos papeles que son sumamente importantes aparezcan en los periódicos y tengan una contribución tan importante
en nuestro periodismo nacional. En conclusión, creo que de los grandes hallazgos es esta, como decía, pues mapa de la definición de los roles periodísticos. Es muy importante para concebirnos de manera fluida y real. Saber que estos roles periodísticos no son excluyentes, sino que están interactuando constantemente. Saber que los roles periodísticos son fluidos en el sentido de que un mismo periódico puede desempeñar varios roles y un mismo periodista puede desempeñar varios roles, que también pueden ser simultáneos en el sentido de que uno puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y me gusta muchísimo que el estudio rompe la hegemonía de Estados Unidos, Europa Occidental, en cuanto a la reflexión sobre la práctica periodística, que nos aclara lo que hacemos en realidad, no lo que creemos que estamos haciendo, sino lo que estamos haciendo en realidad. Y eso también es, en cierto sentido, muy liberador y aclarador. Y en fin, pues que nos deja muy claro que la práctica periodística no es una, es múltiple, y que las concepciones que teníamos acerca de lo que se hace en alguna región del mundo, pues en realidad es distinta a lo que ofrecen los datos, y que pues tenemos aquí un material sobre el cual creo que vamos a seguir aprobando durante mucho tiempo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo, por estos comentarios, como tú dices, desde la práctica, pero también desde la enseñanza del periodismo. Es muy relevante toda esta reflexión que nos planteas. Nos acaba de compartir por ahí en el chat Mireya el libro completo, La ciencia y el conocimiento libre. Entonces, bueno, por ahí está. Voy a plantear, Claudia tuvo que dejarnos, lamentablemente, nos había comentado que tenía una cita médica, pero nada más quería aprovechar estos 8 minutos que nos quedan para plantear una pregunta que nos dejaron aquí en el chat sobre la codificación de algunos roles. Si nos puedes ahí apoyar, Mireya, con esto. Carlos Rodríguez nos pregunta que hay algunos casos en los que se detectaron periódicos con ningún rol y que puntuaron con 0. Él pregunta que si esto se debe a que se presentan muy neutrales en el tratamiento informativo o cómo se podría abrir una nueva clasificación. Muchas gracias. Si nos fijamos en los coeficientes, por ejemplo, el periodismo Watchdog en México está sobre 0.9 en promedio, entre del 0 al 1, y el rol de servicio y el leal facilitador 0.3. ¿Eso qué significa? Que estuvo presente en 3 de cada 100 notas en promedio, que estuvo presente en un tercio de cada 100 notas, o en 1 de cada 100 notas para el caso, o en 10, de cada 100 notas para el caso de Watchdog. Cuando hablamos de que en el Universal y en el Financiero los roles salían a prácticamente 0.00001, casi no tienen, significa que hay un rol que había al principio del proyecto y que ya no se conceptualizó, que era el rol diseminador. Descubrimos que el periodismo solo es universal, ojo, solo es universal e igual, literal, aquí en Tombuctú, en el rol diseminador. Realmente la función del periodismo es informar, y así lo hacen. Lo que estamos midiendo con los roles es, por así decirlo, lo extraordinario, lo que se sale del paradigma de la mera diseminación factual y que hace de alguna u otra forma, juega o ocupa una posición, ya sea respecto del poder, siendo crítico o siendo aliado, o respecto de la audiencia, sirviéndolos, empoderándolos o entreteniéndolos. Pero la mayor parte de las notas, sin duda, son, y creo que eso lo teníamos que haber subrayado más, sin duda lo que une al periodismo en todo el país, en todos los países, pues es su carácter diseminativo, y el Universal y el Financiero salieron
súper diseminativos. Eso me conecta con la pregunta que hacía Guillermo sobre qué creemos que el periodismo intervencionista salió relativamente bajo en México. Bueno, si empezamos a unir a hallazgos, por ejemplo, de Sally Hughes en 2003 sobre la existencia de redacciones muy jerarquizadas, otros hallazgos propios acá, perdón por hacer publicidad, sobre cómo priva la declaracionitis y el oficialismo en esta cultura de la transición. Tenemos, por tanto, un periodismo en México muy diseminativo en el que las estructuras jerárquicas de las redacciones en los diarios son tan grandes, es decir, cada reportero tiene 10 personas arriba, 8, 9, que la autonomía periodística, que también la hemos medido a través de encuestas, es tan baja que muy pocos quizás, al menos en México, se pueden atrever a usar su voz periodística, ¿no? Y en efecto, ahora que en la segunda ola vamos a introducir radio, ¿no? Que está Carmen Aristegui, que está López Dóriga en nuestra muestra, pues vamos a encontrar probablemente que el intervencionismo sí va a ser dependiente de distintos tipos de plataforma. Recordemos que estamos hablando solamente de periodismo impreso. Ahora que vamos a introducir nuevos medios, vamos entonces a saber el rol que está jugando la tecnología y la digitalización en predecir nuevos roles. El pilotaje que se hizo en Chile, porque Claudia primero hace el pilotaje en su país para después ya, digamos, pulir el instrumento y aplicarlo en los demás, sí sugiere que hay algunas plataformas, obviamente, que están más destinadas a cierto tipo de roles, como el infoentretenimiento en televisión o en digital, por ejemplo, pero habrá que ver en qué tipo de noticias, en qué tipo de medios, etcétera, ¿no? Definitivamente todas esas avenidas las estamos ya explorando en esta segunda etapa, donde hicimos el trabajo de campo justo en el año de pandemia, sin saber que nos iba a caer la pandemia, pero que afortunadamente fue una coyuntura que vamos a poder aprovechar para ver qué tanto las noticias sobre COVID respecto de las que no son sobre COVID también facilitan que se presenten o no unos roles respecto de otros. Muchas gracias, Mireya. También te deja ahí, Carlos, el agradecimiento. No sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, yo nada más quería aprovechar el espacio para preguntarte, Mireya, ¿qué sigue un poco después de esto? Porque pensaba que todo este análisis de roles nos sirve mucho, y tú misma lo has empezado a hacer en algunas investigaciones, nos sirve como una variable independiente para explicar otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la violencia contra la prensa, ¿no? Tienes un texto por ahí que habla de cómo la prevalencia del rol de watchdog pues hace más proclives a los periodistas a ser atacados en algunos contextos como el mexicano, pero quería preguntarte pues sobre todo la agenda de investigación futura que se abre a partir de este libro. Bueno, antes de responder a tu pregunta, bueno, está un poco ligada. Una de las grandes contribuciones del proyecto, y a Claudia no le gusta que lo diga, es, piensen, la mayor parte de proyectos comparativos precisamente viene del norte global, en donde llaman al colega de la India, a la colega mexicana, y para verse diverso, ¿no? O sea que los del sur global jugamos ahí como un rol de token. Pero este proyecto lo encabeza una mujer, ojo, una mujer con todo lo que eso significa, latinoamericana, que hoy ha logrado incorporar a otros 39 académicos del mundo, ¿no? A un proyecto que se coordina desde Chile. A veces Claudia no es consciente de lo que eso significa, o sí, porque le ha tocado limpiar todo, y me pregunto yo, si uno de estos profes del norte global se pondría él mismo a limpiar todos los datos de 39 países. El punto es, a Claudia Mellado como investigadora a título individual, ha tenido que abrir brecha con este tipo de investigaciones y tenemos que incluir a muchos países para que nos tomen en serio, ¿no? El paper que a mí me tocó, o sea,
la mayor parte de papers que he escrito con Claudia, nos hemos topado, y aquí sí voy a ser muy abierta con eso, nos hemos topado con el famoso revisor 2, que nos dice, por ejemplo, en el de América Latina, ¿por qué a América Latina le tiene que importar a la comunidad global? Justifica mejor qué hace diferente a América Latina de otras regiones. ¿Por qué le ha de interesar más a alguien que no es latinoamericanista? ¿De veras, Entonces, eso nos lleva a tener que volver a incluir a los del norte global, en parte porque teórica y empíricamente es útil, pero en parte porque si no, ¿no? Un proyecto sur-sur todavía, y pese a todos estos discursos de inclusividad que hay en la academia global, no se tomaría en serio, ¿no? Y yo me pregunto si a los colegas que comparan a 16 países de Europa les hacen esa misma pregunta. ¿Justifica por qué Europa es importante para la academia global? Pero sí nos piden hacerlo con América Latina. Entonces, este proyecto está abriendo brecha. Hay otros, como la encuesta mundial de periodistas, la que también formó parte. Sin embargo, es dirigida desde Múnich por un alemán. En este caso, una mujer chilena, ¿no? Nos tiene chambeando a 39 países en todo el mundo con un enorme rigor teórico y metodológico, y eso tiene muchísimo crédito, y por eso, ¿no? Y esto se liga con tu segunda pregunta de qué viene en la agenda. Pues primero introducir toda esta diversidad de plataformas para ver hasta qué punto en realidad los roles son contingentes a la plataforma y no a la cultura periodística nacional. La segunda es tratar de distinguir las noticias de pandemia contra las noticias de no pandemia. Y otra cosa que además hicimos en México, que los otros 39 países no, sacamos manualmente Chile, España y México una codificación de redes sociales sobre noticias de COVID para ver qué roles se manifiestan. ¿Hasta qué medida este incremental consumo de noticias en redes sociales nos puede ayudar a entender las noticias como algo incidental que nada más aparece? Los roles son incidentales y solo aparecen en los posteos cortos, fragmentados, que aparecen en redes sociales. Uno de los grandes retos, sin embargo, ¿no? Y ligado al comentario anterior de que es una mujer latinoamericana del sur global liderando un proyecto global, es que logre esta tipología de 6 roles despegar, ¿no? Y que otros autores, por ejemplo, repliquen esta tipología, porque a la vez hay tipologías para referirse al rol perception, que es el que te refieres, y en la percepción de roles, o sea, en lo que los periodistas consideran importante, no solamente son 6, son 8, son 15. Me parece que estos mismos roles también deberían de ser los de la percepción de roles, y en México en particular, lo más emergente es una especie de agente de cambio, o sea, no la variante gringa del rol cívico, sino una variante de cambio social que está muy presente en el sur global. Nuestros periodistas quieren cambiar el mundo, y por eso no me extraña que el periodismo cívico, como bien dices, Guillermo, haya salido relativamente alto. Recordemos que en 2013 estaban las reformas de Peña Nieto, ¿recuerdan? La educativa, la del trabajo, había muchas marchas en ese año, había también las elecciones. Entonces, pues es probable que la coyuntura de esos años haya alimentado la mayor presencia del rol cívico. Pero, pues evidentemente, como pasa con cualquier tipología nueva, es demasiado pronto para que los académicos de otras partes del mundo adopten esta tipología. En todo caso, a las mujeres académicas nos cuesta el triple de trabajo ser tomadas en serio en nuestros trabajos y ser citadas con la misma, digamos, velocidad que a los hombres. Pero aún así, si se fijan en la gran cantidad de citas que tiene el proyecto, pues creo que sí está impactando y mucho al campo periodístico. Digo,
sí, al campo de la investigación en estudios sobre periodismo. Sin duda. Bueno, pues no quiero extenderme más allá del tiempo programado, pues les agradezco muchísimo a todos su presencia y sobre todo a ustedes, Mireya, Guillermo, porque nos dejaron una reflexión muy interesante. La conversación me encantó y sin duda, bueno, pues nos queda ahí a todos revisar el texto completo y seguir reflexionando en torno a todo esto que nos señalas, ¿no? La importancia de salirnos de la norma, la importancia de salirnos también de los casos únicos y sobre todo de esta cuestión de dejar de estudiar a los países usuales, ¿no? Para entender el periodismo y más bien ocuparnos de estas comparaciones del sur global y de lo que se está produciendo en nuestros propios entornos. Muchísimas gracias por dedicarnos a este ratito de sus mañanas y los seguimos invitando a mantenerse atentos a los eventos que vamos a estar programando a lo largo del semestre. Gracias, Guillermo. Gracias, Mireya. Que tengan muy buen día. Nos vemos pronto.